Usualmente Ahí está grabando. faltan o no. Ya, súper. Chiquillos, ya que llegó la Ailén, vamos a poder partir la clase, porque la estábamos esperando. ¿Cómo están? Ay, yo estoy contenta porque estoy de mi camita haciendo la clase, pero estoy adolorida, estoy como que me duele la rodilla, la espalda, la cabeza, como que me duele todo. Como decía mi hermano, estoy como las viejas. Sin ofender a la señora, por supuesto, pero uno no sé por qué dice eso. Pero siempre dice como esa observación. Y a veces como las señoras mayores tienen una energía como impresionante. Bueno, partimos con la clase de hoy. Voy a quitar mi video para que se escuche mejor, para ocupar menos recursos de internet. Pero cualquier cosa, por supuesto, me interrumpen, dudas, preguntas, consultas, ustedes saben. Ya, partimos la clase de hoy. En el fondo les cuento que nos quedan solo 2 clases más a partir de esta, por supuesto. El martes también vamos a hacer online y va a ser netamente repaso de la clase de riego, básicamente. Y además les voy a mostrar los espacios que, por supuesto, diseñé al principio aquí en mi dulce hogar, para que ustedes los vean y vean cómo quedó. No se los muestro hoy día porque todavía no los termino. Por eso yo creo que estoy tan dolorida, porque como he trabajado tanto en esto. Pero eso se lo voy a mostrar el día martes y vamos a hacer en el fondo una clase como la clase de riego, por decirlo así. Y el jueves, que es en el fondo la última clase que nos queda, la vamos a hacer presencial allá en NOS para ver nuestra huerta, bueno, sus huertas, no las mías, para ver sus huertas, a ver cómo van, cómo han progresado en el fondo y repasar algunos conceptos básicos y hacer el cierre, para que no hacerlo igual de manera online. Entonces, ese es como más o menos el calendario que nos está quedando. Hoy día vamos a ver las labores de una huerta y varios de interés. Siempre le pongo varios de interés porque pongo algunas como flores referenciales o la primera lámina en este caso, que es una, avanza por fin, la primera lámina que es básicamente la huerta en 1 metro cuadrado. Yo nunca lo he hecho personalmente, pero siempre me ha parecido como atractivo pensar de que uno puede tener en 1 metro cuadrado un espacio como de huerta. Yo creo que uno no puede tener muchas plantas, pero sí algunas hierbas, algunas variedades y algunas cosas. Me acuerdo que cuando hicimos los mini bancales, la Paola hizo uno de 80 por 80 y por supuesto se le llenó con súper pocas cosas. Así que 1 metro por 1 metro sería un poquito más grande que el que hizo la Paola. Pero yo creo que bien ordenado se podría dar. En esta lámina que ven aquí, ven más o menos la ejemplificación de la huerta en 1 metro, las cosas que les caben y en el fondo cómo lo pueden hacer. Se entiende que más o menos la distancia de plantación sería entre 20 a 25 centímetros por especie. Y por supuesto al fondo están las especies como que requieren un tutor, que eso es una de las cosas que vamos a ver en esta presentación un poquito más avanzada. En el fondo las labores que son aledañas a la huerta, que yo si bien no están así como, súper así como de la mano, pero sí hay que hacerlas siempre, hay algunas que son súper tediosas y otras son como más entretenidas. A veces como no sé, el desmalezado, por ejemplo, yo lo encuentro un poco tedioso. Pero, por ejemplo, el riego igual es relajante, igual es entretenido, igual es como tranquilizador salir a regalar. Entonces, bueno, este es el espacio de la huerta en 1 metro cuadrado. Me pareció interesante ponerlo, por eso está en la presentación y se los dejo por si alguno quiere hacer la prueba y ver cómo le funciona. Por supuesto, después me cuenta sus resultados. Ya. Tami, ¿me avanzas por fin? Ya, muchas gracias.
Dentro de las labores de una huerta, o sea, en el fondo estas son las tareas que tenemos que hacer entre que nosotros terminamos el proceso de plantación y empezamos, por decir así, nuestro proceso de cosecha o nuestro proceso como de fructificación, de cuando cortamos. Entonces, ese básicamente es el espacio donde yo hago las tareas o labores de una huerta. En general son labores asociadas que las hacemos siempre, chiquillos. Y dentro de las primeras, por supuesto, de las más, no sé si importantes o relevantes, la palabra indicada, pero yo siento que la que hacemos todo de manera más frecuente, sin duda, es el riego. Hay muchas formas de regar. eh, Básicamente podemos regar, como muestra la primera imagen a la izquierda, podemos regar por goteo, básicamente que fue el sistema de riego que nosotros implementamos allá un poquito en los bancales, desde que hicimos, que salió ganadora el huerto de la Ingrid y la Roxy y la Machi. Ay, me la aprendí a las 3. Ese huerto salió ganador, así que a ese huerto le hicimos riego. Entonces, básicamente ese sistema de riego por goteo es el riego más eficiente que hay, es el riego más recomendable que hay. Es el riego que en el fondo optimiza mejor los recursos en relación a la cantidad de agua, el tiempo, el gasto de materiales, la proyección a futuro. Es de los mejores riegos que hay. Obviamente tiene dificultades o en el fondo defectos como todos los sistemas, pero en relación es de los mejores que hay. Después, a la derecha de esa imagen tenemos lo que se conoce como riego por tendido, que básicamente es un tipo de riego que se hacía así como en la antigüedad, que hacen como los típicos guasos en el campo. Aquí en Lampa Chiquillo las lechugas todavía se riegan por tendido, tomando en cuenta la sequía que tenemos. Igual los guasos le hacen un pozo gigante y le sacan la motobomba y le riegan por tendido, porque así se le da mejor, según ellos. Básicamente regar a por doquier, echar agua, echar agua, echar agua hasta que la planta chupe y quede un barrial. Ese es el riego por tendido. Y por último está más bueno, ¿sí? ¿No? Dentro de las clasificaciones más importantes, el riego manual. Y el riego manual es el que hacemos con una regadera, que hacemos con la manguera, con un cantarito, con una botella. En el fondo tomamos agua en un recipiente y la agregamos de manera manual a nuestras plantitas. No hay ninguna tecnología ni la más mínima involucrada. Yo recomiendo en algunas instancias el riego por goteo, por supuesto, y en otras instancias el riego manual. Cuando nosotros regamos de manera manual, cuando tenemos, por ejemplo, alguna planta que está complicada, que le falta agua o que tiene exceso de agua, que tenemos que cuidarla, que tenemos en el fondo que mantenerla en observaciones, ahí por supuesto yo recomiendo un riego manual, porque en el fondo ayuda y nos obliga a estar siempre mirando a la planta y viendo cómo ésta evoluciona. Riego por goteo en la mayoría de las huertas. Por supuesto, ustedes ya saben más o menos el sistema de riego por goteo. Les voy a hacer un repaso el día martes con un PowerPoint. Así que ustedes cachan ya el sistema de riego por goteo, más o menos lo vieron, saben las partes, cómo se comporta, cómo se riega y más o menos cómo se hace. Yo sé que es un sistema que uno en el fondo lo va aprendiendo. Tuvimos solo una clase, pero ya tienen algunas nociones. Entonces recomiendo siempre el sistema de riego por goteo. También me avanza, porfis. Gracias. Ya. Otra cosa importantísima dentro de las labores de una huerta es la creación y mantención de sustratos. En el fondo yo cada cierto tiempo siempre tengo que ir cambiando mi sustrato, siempre tengo que irlo abonando, siempre tengo que irlo mirando, siempre tengo que estar en el fondo pendiente de cómo está mi sustrato. Y para eso me es de vital importancia saber cuál es mi tipo de suelo. Ustedes me dirán, ¿y qué es eso? Bueno, existen básicamente a grandes rasgos 3 tipos de suelos diferentes, que son los suelos arenosos, los suelos limosos y los suelos arcillosos. Y tienen, por supuesto, características importantes cada uno, por supuesto, defectos y virtudes.
Lo ideal es que yo tenga una mezcla más o menos homogénea, equilibrada entre los tres tipos de suelo. Y así yo podría decir que tengo un suelo casi equilibrado. Pero lamentablemente, chiquillos, nunca es así. Uno nunca tiene como un suelo equilibrado en un espacio. Siempre tiene como un suelo arcilloso, más arenoso. Un montón de pajaritos negros se ven en la vecina, pero montones de esos pajaritos negros. ¿Quién tiene pajaritos negros? Yo, Miss, perdón. Te pillaba, Ailén, ¿viste? Ailén tiene pajaritos negros. Oye, yo a todo esto cuando fui a Pomaire compré una cosita para hacer, para darle agüita a los pájaros. Pero todavía no tengo nada. Todavía ni lo instalo. Ya. Entonces, existen suelos, por supuesto, diferentes y tienen características distintas. Por ejemplo, un suelo mayormente arenoso va a tener, por supuesto, un mejor drenaje, pero va a tener una carencia de recursos orgánicos. O sea, va a ser un suelo que va a ser como un suelo lavado, por decir así. Y va a eliminar el exceso de agua de manera rápida, tiene virtudes, pero tiene esta carencia de nutrientes. Un suelo limoso es un tipo de suelo de textura moderada formada de partículas de tamaño intermedio. Quiere decir, en el fondo, que es un suelo fácil de amoldar. Es un suelo que en el fondo no es como la greda, ese es el suelo arcilloso. Y que es, por supuesto, medianamente permeable. Tiene la capacidad de retener agua, nutrientes, por lo tanto son suelos fértiles y fácil de trabajar. Dentro de los tipos de suelo, naturalmente, si yo tengo un suelo limoso, es el mejor suelo que tengo para trabajar. Porque como lo dice la descripción, es un suelo que tiene materia orgánica y además tiene un buen drenaje en relación al tiempo en que se demora en partir el agua. Entonces le da tiempo a la planta para que pueda absorber. Y por último tengo un suelo arcilloso que es de partículas muy pequeñas, que es el suelo tipo ladrillo, que yo creo que la gran mayoría de nosotros tiene. No sé por qué todas las personas que nos gusta la huerta tenemos un suelo tipo ladrillo. No sé por qué no nos gustó la construcción mejor. No habría ido mejor haciendo adobe. Es un suelo que es súper compactado, chiquillo, que uno lo riega y después literalmente se transforma en un ladrillo. Si bien tiene hartos nutrientes, es un suelo fértil, pero el problema que tiene este suelo es que tiene muy baja permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua como que se demora en entrar, se demora en salir y se nos forma el ladrillo. Y cuando se seca queda muy, muy duro, porque como son las partículas pequeñas, entonces se compacta con mucha facilidad, cosa que para nuestra huerta no es muy buena. Estos son a grandes rasgos los tipos de suelo. Y básicamente, ¿para qué me sirve a mí saber qué tipo de suelo tengo para yo saber qué cosas le incorporo a mi suelo para mejorar mi sustrato? Entonces, las siguientes diapositivas nos van a mostrar las mezclas de sustrato que yo realizo, ya sea para mi huerta, para almácigos o para jardín vertical. Se las quise dejar aquí para que ustedes después en el fondo tengan, cuando necesiten consultarlo, se les olvide, cualquier cosa, ustedes por supuesto puedan ir y buscarlo aquí personalmente en el Power. También me avanzas por ficha. Ya, súper. Para la mezcla de armácigo, básicamente necesito 2 partes de compost, media parte de humus y una parte de vermiculita, perlita, viruta, fibra de coco y lo demás. Si yo no tengo humus, puedo hacer el armácigo con compost y el separador de sustrato, sí, o el alivianador de sustrato, sí. ¿Puedo hacer la mezcla en puro compost? También puedo hacer el armácigo en puro compost. Esto que yo les presento es como un poquito la mezcla, así como
para tratar de garantizar que en el fondo los almácigos estén felices de la vida, salten de felicidad. Entonces, ¿qué yo hago? Genero esta mezcla. Y por supuesto, todo es manejable. Cuando me refiero a dos partes, me refiero por supuesto a un tarrito, un envase, y ustedes echan 2 de ese de compost, medio de humus y una parte de perlita o vermiculita o viruta. Aquí viene una como recomendación personal, chiquillas, es que cuando yo hago armácigos, en el fondo, de semillas pequeñas, así como las lechugas, por ejemplo, las zanahorias, que son súper pequeñas, yo recomiendo no echar viruta. ¿Y por qué razón? Porque básicamente me pasó a mí que yo armacigué lechugas con viruta y en algunos momentos la semilla quedó abajo de la hoja de viruta. Entonces nunca me salió nada. Y claramente fue por esto, porque la semilla es muy pequeña y ese alivianador de sustrato es muy grande en cuanto a aporte. Entonces yo ahí les recomiendo usar perlita o vermiculita, algo más pequeñito. O si no, solo compost nomás. Pero cuando son semillas grandes, así como habas, arvejas, hasta por ejemplo acelgas, no necesito yo tener esa consideración. Pero si son semillitas pequeñas, sí. Así que cuidado con eso porque se los comento porque a mí ya me pasó. Entonces hay que tener en el fondo una consideración con el porte de la semilla. Siguiente también. Gracias. Ya. En esta diapositiva, a ver, te pasaste una, me falta la mezcla para el sustrato. Esa. Tenemos la mezcla para el sustrato en el fondo de la huerta y esta mezcla nosotros la vamos a usar para, ya sea para llenar nuestros bancales o para trabajarla en el suelo. Como siempre les comento, lo ideal es que yo introduzca mi palita de jardín y más o menos se introduzca con suavidad casi toda. Esa es como la cantidad de sustrato que yo tengo que tener para que las plantas de abajo se desarrollen de manera correcta, como son las zanahorias, las beterragas, las cebollas, las papas, todo lo que es en el fondo bulbo o papita, como se dice, o tubérculo, como es la forma correcta. Entonces, la mezcla ideal para mi sustrato de huerta va a ser una parte de compost, una parte de tierra de la casa y una parte de viruta, perlita, fibra de coco, vermiculita, lo que tengamos. ¿Y a qué me refiero con tierra de la casa? Es como esa típica tierra que sacamos del jardín, así como que picamos y que sale dura, o que sale media arenosa, o que sale media arcillosa, o que sale media limosa, dependiendo de dónde vivamos. A eso me refiero con una parte de tierra de casa. Entonces acá perfectamente podemos echar algún guano también, si tenemos, por ejemplo, podemos echar una parte de tierra de casa, una parte de guano y una parte, por ejemplo, de viruta, que es la mezcla en el fondo que yo ocupo en mi huerta. Y a veces cuando estoy millonaria le agrego compost. No, un poco una vez al año trato de ponerle compost y de abonar. Pero básicamente mi mezcla es una parte de tierra de casa, una parte de guano de gallinas y una parte de vermiculita, perlita, viruta o fibra de coco. En mi caso casi siempre es viruta. Entonces yo con esa mezcla genero en el fondo mi sustrato para la huerta. Y por último, les dejé también la mezcla para el jardín vertical. ¿Recuerdan que hicimos un jardín vertical de tela? Esta mezcla sirve para botella, para cualquier tipo de jardín vertical. Y es básicamente una parte de compost y una parte de vermiculita, perlita, viruta, fibra de coco. Aquí es 1 a 1. ¿Y por qué es 1 a 1? Porque básicamente yo tengo que trabajar, si bien tengo que incorporarle toda la parte como nutritiva que necesita la planta, y eso lo hago mediante el compost, también tengo que pensar en que el sustrato tiene que ser liviano.
Entonces, por eso agrego una parte de vermiculita, perlita, viruta, fibra de coco, para que el sustrato no sea tan pesado de peso, pero no necesariamente sea pobre de nutrientes. En el único que yo les aconsejo que sigan la proporción es en el jardín vertical, por un tema de peso, chiquillas, para que no vayan a armar su jardín vertical y se vaya a ir a piso, cosa que a nadie nos va a gustar, pero puede suceder. Así que les pido ahí que tengan un cuidado con eso. Si alguien quiere armar un jardín vertical, tiene que tener cuidado con eso y un poquito con el riego. Pero como siempre les digo, la práctica hace al maestro, así que a ser animosa y a pensar en que puede ser una buena idea para aprovechar espacios que quizás no estén muy bien aprovechados hoy día. Avanzamos, por favor. Dentro de lo siguiente, la siguiente tarea de la huerta es el arranque de malezas, evitando que se confundan con las nuevas plantas, hortalizas o hierbas. Ya. La maleza, chiquillos, es un concepto y la definición está en la siguiente diapositiva, que dice: maleza es entendida como planta o un conjunto de ellas que crecen en lugares y épocas donde no se desea. Son indeseables porque compiten de forma directa con los cultivos por agua, luz y nutrientes, por lo cual obstaculizan el crecimiento y desarrollo de estos. Entonces, la maleza es un concepto y básicamente tiene relación con todas las plantas o especies que salen en nuestra huerta que nosotros no queremos. Por ejemplo, a mí me sale mucha ortiga en mi huerta. Entonces la ortiga mide 1,20 m y la lechuga que está al lado mide 2 centímetros. Entonces la maleza obstaculiza mucho el paso de luz y la maleza crece, crece, crece y la lechuga no crece nada. Además le quita los recursos. Las plantas que tienen esta característica se conocen como plantas pioneras también. Son plantas que salen en suelos súper duros, que tienen un ciclo de vida ultra corto, entonces que no necesitan muchos recursos para sobrevivir. Y si estas plantas crecen en un lugar como nuestra huerta, que está bien cuidado, tiene un buen sustrato, tiene un riego, están en el paraíso. Entonces nosotros tenemos que arrancar maleza, no por un tema visual. Hay gente que a mí me dice, oiga, pero que yo quiero arrancar la maleza porque la huerta se ve fea. Y yo le digo, está bien, pero la maleza usted la tiene que arrancar porque es insana para su huerta. No es porque solo se vea fea. Ahí hay que tener un cuidado con eso. Todo lo que nosotros no queremos en nuestra huerta tenemos que arrancarlo. ¿Por qué razón? Porque esto le quita recursos a nuestra huerta. Y nosotros estamos trabajando para obtener plantitas de tomate, de lechuga, de orégano, de albahaca. No para, no para no para tener ortiga, ni dientes de león, ni cardo, ni lechuguilla, ni nada de eso. Entonces hay que tener ahí cuidado con eso. Otro punto importante es que a veces, por ejemplo, a mí me pasó que yo planté rúcula. Mi hermano chico me dijo, oye, ¿por qué no plantas rúcula? Que es tan rica la rúcula y no sé qué. Ya le dije yo, te voy a plantarte un poco. Y planté un poco de rúcula, resulta que la rúcula creció, los niños comían, la encontraban súper rica, la lechuguita como picantita, y semilló la rúcula en el espacio, pasó un poco de tiempo, y la rúcula volvió a salir, y yo dije, uy, la rúcula salió sola, salieron más matitas por aquí y por allá, yo estaba súper contenta, comieron los niños, cosechamos rúcula, volvió a semillar la rúcula, y ya en ese momento se me transformó en una maleza. Después salía rúcula por todos lados. No salía la zanahoria, no salía la beterraga, y al final lo único que tenía era como una huerta rúcula. Entonces, a veces pasa que una especie que nosotros plantamos y cuidamos también se puede transformar en una maleza, como fue en mi caso la rúcula. Entonces hay que tener ahí un cuidado en el fondo con ese proceso de
en el fondo mantener nuestros cultivos como a raya, por decir así. ¿También me avanzas, porfis? Ya, muchas gracias. Chiquillos, ¿dudas, preguntas, consultas? Parece que no. Ya. ¿Quién tiene dudas o solo activó el micrófono para que la escucharan morirse? La pillamos. Ya. Entonces avanzamos. Esa era la definición de maleza. Siguiente también, por favor. Ya, gracias. Otro punto importante de nuestra huerta es, dice, coseche con frecuencia, pode frutos y flores oxidadas para así evitar un desgaste de la energía de la planta. A veces esperamos nosotros que nuestra huerta, o sea, como que nuestra planta de tomate esté toda roja para cosechar, o estén todos los tomates maduros. Y no funciona así, la planta no madura toda su producción de un día para otro. Entonces nosotros tenemos que ir, a medida de que la planta va madurando, nosotros tenemos que irle cosechando los frutos. Tenemos que sacar hojas secas, tenemos que hacer todo ese proceso de ir limpiando nuestra planta. Porque esto tiene directa relación con la sanidad de nuestra planta. Entre más limpia esté, más espaciada esté, más aireosa esté, mejor van a ser sus frutos o mejor van a ser sus hojas. Tenemos que tener de referencia que a veces el tener la planta excesivamente llena de flores, que sabemos que están oxidadas o que no van a formar un fruto, no sirve de nada. Es mejor tomar nuestra tijera de podar y cortarla. Tijera de podar, cúter, cuchillo o muchas veces la mano. Cuidado cuando trabajamos con alguna planta que esté enferma o que tenga alguna plaga. Tenemos que limpiar nuestros instrumentos de jardinería y de corte, porque si no, yo puedo traspasar la plaga de una planta a otra a través de la tijera de podar, por ejemplo. Entonces, si trabajamos con una planta enferma, apartarla, podarla y después limpiar nuestras herramientas de jardín. Con un poquito de alcohol, hoy día que está de moda tener alcohol gel le pasamos ahí. Un poquito de alcohol funciona perfecto. ¿Qué cosechamos siempre? Bueno, obviamente frutos cuando están maduros, que es la parte de la felicidad absoluta, hojas y todo lo demás. Cosechamos, por ejemplo, frutos que no van a crecer, frutos que están inviables, frutos que están enfermos, frutos que están mal formados, los cosechamos. Flores oxidadas que están en el fondo en mala forma, también las podamos. Hojas que estén medias secas, medias feas, muy bajas a veces, muy cerca entre la tierra y la planta, también las podamos. En el siguiente, si no me equivoco, tenemos el video de la poda de tomates. Creo que dentro de la huerta... Profe, una ¿sí? consulta. ¿Qué mes es bueno como para podar los árboles frutales? ¿Cuál es el mejor mes? Mira, lo que pasa es que eso tiene una diferencia. Por ejemplo, yo cuando voy a podar el árbol, cuando el árbol esté en reposo. Y cuando el árbol está en reposo, por supuesto, cuando no tiene frutos o cuando no tiene hojas. Por ejemplo, si tú me dices, profe, yo quiero podar un membrillo, entonces yo le digo, perfecto, pódelo ahora o en agosto. Perdón, ya estamos en agosto, chiquilla. Pódelo ahora a principios de agosto, junio, julio, el árbol no tiene hojas y el árbol, por decir así, está en receso. Si usted me dice, profe, yo voy a podar un limón, yo jamás le diría, pódelo ahora, porque ahora los árboles están meta dando limones. Entonces, ¿cuándo tendríamos que podar un limón? En marzo, que es como la etapa contraria, cuando el limón está en receso, cuando me da menos frutos, me da menos hojas. Entonces, pregunta del millón, ¿qué quiere podar usted? Yo quería podar el níspero. Ya, ¿y el níspero tiene hoja en este momento? ¿Fruto? ¿Tiene algo? ¿O está pelado? Sí, el níspero tiene hoja, pero no tiene fruto.
Ya, y usualmente el níspero creo que bota la hoja, pues queda sin hojas el árbol, ¿o no? No, parece que no, porque no ha botado la hoja, porque todos los otros árboles han botado la hoja, porque ya el ciruelo está floreciendo, está con los botoncitos. ¿Ya está Y floreciendo? sí, y el Mm. níspero, no, el níspero, o sea, está ahí con la hoja, pues no, nunca se cayeron las hojas. Ya, entonces, yo, mira, honestamente, yo no soy agrónoma, entonces como que los agrónomos ven más ese proceso de poda de frutales. Pero lo que yo sé dentro de la ornamentación es que los árboles se podan en la etapa contraria a su fructificación. El níspero, ¿cuándo da níspero? Valga la pregunta mensa, como en diciembre, ¿cierto? Sí, sí, como en diciembre, en noviembre, diciembre, por ahí está el níspero. Entonces yo creo que si usted lo quiere podar, ahora todavía es buen momento para podar. Pero no le hago una poda muy violenta, pues sí le tiene que podar no muchas ramas, o lo quiere podar de manera violenta. No, no, porque es chiquitito. Ah, entonces déjelo así nomás, así chiquitito, ¿para qué lo quiere Sí. podar? No sea mala, pues. Sí, pero no, sí, no, debe tener, a ver, 1,70 m más o menos. Sí, más o menos debe tener. Nada de tener tres ramas y usted le quiere cortar una. Sí. No, pero si quiere, ahora es un buen momento para podarlo. Pues puede podarlo ahora, pero como le recomiendo, no le haga una poda muy violenta. Hay una poda de formación nomás, porque es un árbol pequeño. Sí, pues para que se vaya, no se vaya, o sea, vaya creciendo uniforme. Claro, entonces sí, con una tijera, una poda así como cuidada nomás. Sí. Ah, ya, gracias. Dentro de los chiquillos de la huerta, como les decía, de las pocas cosas que se podan y que tienen una como vital importancia frente a eso es el tomate. Y aquí, si no me equivoco, este es el video de la poda del tomate. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de la poda, y cuando pensamos en poda, lo primero que se nos viene a la cabeza son los árboles y los arbustos que podemos tener en casa o en el jardín. Pero, como nosotros ahora mismo de lo que estamos hablando es de todo el tema de la huerta, vamos a hablar de poda hortícola, y hoy en concreto de los tomates. Vamos a hablar de dos tipos de poda, pero lo primero de todo, ¿qué es podar? ¿A alguno se le ocurre? Muy sencillo, es quitar parte vegetativa de la planta para o bien darle forma o bien favorecer su crecimiento. Entonces nosotros hoy vamos a hablar de dos tipos de poda, de dos retiradas de parte vegetal de la planta. Vamos a hablar de capar los tomates y vamos a hablar de el deshoje de los tomates. Vais a ver que es muy sencillo, vais a ver que apenas tiene nada de complicación. Sí que en el caso de capar los tomates tenemos que identificar quiénes son los chupones, ¿vale? Para poderlos quitar y no quitar las ramas que realmente van a producir tomates en nuestra planta. Pero vamos, que vais a ver que es súper sencillo. Cosas que tenemos que tener muy claro. O bien podamos con tijera o bien podamos con navaja, ¿vale? Es indiferente. Pero sí que tenemos que procurar que los cortes cuando los hagamos sean muy limpios y estén lo más pegado posible al tallo. Ya que si nosotros dejamos trocitos de la rama o trocitos del chupón que sobresalgan del tallo principal, son mucho más difíciles de cicatrizar y son puertas abiertas a posibles plagas y posibles enfermedades que puede contraer nuestra planta. Por lo cual, lo dicho, cuando podemos tenemos que siempre hacerlo muy a ras de nuestro tallo para evitar que se queden trocitos. Y para evitar también la propagación de enfermedades, tenemos que tener nuestras tijeras o nuestra navaja, el material que usemos para podar, muy limpio y desinfectado. ¿Qué quiere decir eso? Imaginaros que, por ejemplo, nosotros hemos podado calabacines. Y esos calabacines tienen un hongo que todavía no ha desarrollado, pero que las esporas de ese hongo ya están ahí. Si nosotros cogemos las tijeras, podamos nuestros calabacines, venimos a los tomates y podamos los tomates con las mismas tijeras, estamos traspasando las esporas de ese hongo a nuestros tomates. Y la enfermedad la estamos llevando de una planta a la otra. ¿Cómo lo desinfectamos? Simplemente con un paño y alcohol, se le da un poquito, se desinfecta y ya tenemos nuestras herramientas listas para trabajar. Como nosotros ya las tenemos limpias, si os parece, pasamos a la poda y vamos a empezar, lo primero, con el deshoje del tomate. Vamos a empezar, como hemos dicho, por el deshoje.
¿Qué es el desoje? Se trata de quitar las hojas inferiores que tenemos en nuestras plantas de tomate. ¿Y por qué tenemos que quitarlo? Pues son diferentes motivos los que con el tiempo han demostrado que es beneficioso quitar esas hojas. Lo primero, va a permitir que circule mucho más aire por la parte inferior. Daros cuenta que si nosotros quitamos desde más o menos unos 20-25 centímetros hacia abajo todas las hojas que puedan ir creciendo, va a permitir que el aire circule con mucha mayor facilidad por debajo, y eso va a evitar que aparezcan enfermedades producidas por hongos, por la humedad y la poca transpiración que se produzca en la parte baja de nuestras plantas. Además, todos sabemos que nuestras hojas, las hojas de nuestras plantas, sirven para hacer la fotosíntesis. ¿Qué es eso? Las raíces absorben todos los nutrientes que hay en el suelo, suben hasta las hojas en forma de savia bruta, es decir, todavía no es alimento. En las hojas se realiza la fotosíntesis por la acción del sol y lo convierten en savia elaborada, que luego se va repartiendo por todas las hojas, y eso realmente es lo que nutre a nuestra planta. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos toda la parte baja de la planta llena de hojas a las que no le da el sol, no van a realizar esa fotosíntesis, pero sí que van a consumir energía, por lo cual al final es un gasto energético para la planta que realmente no sirve para nada. ¿Cómo se quitan además estas hojas? Como hemos dicho antes, o bien con una navaja o bien con una tijera, pero siempre lo tenemos que hacer a ras de la planta. Yo lo voy a hacer con una navajilla. Entonces se trata de apoyar justo en el tallo y se corta. Ya veis que es muy sencillo. Y las vamos a ir guardando en este cubo porque ya veremos qué vamos a hacer con ellas. Vamos otra por aquí y vamos a quitar esta tercera por aquí. Si os dais cuenta, los cortes son totalmente limpios, muy pegados al tallo, de manera que permite que la planta cicatrice mucho mejor y evita llamar la atención de posibles plagas o abrir una puerta a enfermedades. Aquí acabo de ver otra hojita, la quitamos y a nuestro cubo. Que ya os digo, en este cubo vamos a ir echando las hojas, porque en otro vídeo os enseñaremos qué podemos hacer con estas hojas. Otro motivo más por el que quitamos las hojas de nuestra planta, para crear menor necesidad de agua en la planta. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Las plantas respiran por las hojas, y al respirar por las hojas lo que hacen es soltar humedad, ¿vale? Es lo que se llama la transpiración de las plantas. Si nuestra planta tiene mucha cantidad de hojas, lo que va a producir es mayor transpiración y mayor pérdida de humedad. Si nosotros quitamos las hojas de la parte inferior, que realmente a la planta no le van a servir para nada, lo que hacemos es que parte de esa humedad que perderían se mantenga dentro de nuestra planta. Y otro de los motivos por el que es beneficioso el quitar las hojas, el desoje de los tomates, es que además ya hablamos de ello, para evitar la aparición de la peseta del tomate, esa pudrición apical, esa mancha negra que salía en el culo de los tomates, que si os acordáis, cuando hablamos del café y del huevo, también estuvimos hablando de esa enfermedad. ¿Qué ocurre? El calcio es un elemento que va muy despacio por la planta, ¿vale? Le cuesta mucho moverse. ¿Por dónde va más rápido? ¿Por dónde se mueve más rápido? Por las hojas, ya que con la transpiración lo que hace es que ayuda, ¿vale? Ese avance de la humedad ayuda a que avance también el calcio. Entonces, si nosotros tenemos una masa foliar, es decir, una cantidad de hojas muy grande, lo que va a ocurrir es que todo el calcio se va a ir a las hojas. Si nosotros quitamos parte de esas hojas, vamos a permitir que el calcio vaya también a los frutos y vamos a evitar que aparezca esa peseta en el culo de nuestros tomates, que al final ya vimos que los acaba pudriendo y los perdemos, ¿vale? Así que un motivo más por el que es bueno hacer el desoje de los tomates. De lo siguiente que vamos a hablar es de capar las tomateras. ¿Y qué es eso de capar las tomateras? Pues se trata de quitar los chupones. Cuando, por ejemplo, hablamos de rosales, sabemos que los chupones son unas varas largas de la que no sale flor, que sí que sale mucha hoja, que le quita energía a nuestra planta y que lo retiramos para que toda la energía que absorben las raíces se quede en nuestro arbusto.
Bueno, pues en el caso de las tomateras o de cualquier otra planta ocurre exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los chupones para retirarlos y favorecer el crecimiento de nuestra planta y que toda la energía que absorben las raíces, todos los nutrientes que absorben, se repartan solo en la parte realmente productiva de la planta. ¿Cómo identificamos los chupones? Pues es muy sencillo. Mirad, si nosotros seguimos el tallo principal, vamos subiendo, 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 vemos una rama secundaria que sale y de repente, en lo que se llama la axila, que es esta unión entre las dos plantas, o sea, perdón, entre las dos partes de la planta, crece una rama, ese es el chupón. Si seguimos hacia arriba, voy a retirar un poquito aquí, si seguimos hacia arriba, vemos que tenemos otra rama secundaria, otra hoja secundaria y otro chupón que crece. Seguimos hacia arriba y tenemos otra rama secundaria y otro chupón que crece. ¿Cómo los quitamos? Muy sencillo, simplemente con la mano. Se trata de... Ya veis, que no tiene mayor misterio. Se saca el chupón y estos los voy a guardar en la cesta porque al igual que con las hojas tenemos reservado un vídeo en el que os hablaremos tanto de qué hacer con las hojas como qué hacer con los chupones. Seguimos por aquí, subimos, identificamos otro chupón, le quitamos a nuestra cesta, seguimos subiendo, aquí tenemos otro, lo quitamos. Y si os dais cuenta, la planta va quedando mucho más despejada. Aparte, en esta planta también habría que hacer el deshoje del que hemos hablado antes. Pero habíamos dejado los chupones a posta para que los vieseis y que los identificarais de la mejor manera posible. Entonces, vuelvo a sacar la navajilla y rápidamente deshojamos nuestros tomates. Dejamos esos 20-25 centímetros que hemos dicho antes, por ahí echamos los chupones, por aquí echamos las hojas y ya tendríamos esta planta con todos los chupones. Aquí se me ha quedado uno. Con todos los chupones retirados, con todo el deshoje hecho y preparada para ir creciendo, desarrollarse y darnos unos ricos tomates, que al final es lo que queremos. Fijaros que si nosotros cuidamos a nuestras plantas y las mimamos un poquito, ellas rápido nos lo van a empezar a agradecer, enseñándonos y dándonos sus primeros frutos, lo cual nos motiva a seguir trabajando y a seguir cuidándolas. Como siempre, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, que lo hayáis disfrutado, que hayáis cogido nuevas ideas y sobre todo, esperamos veros la semana que viene y que nos sigáis acompañando en esta andadura. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego. Ya, chiquillas, le puse, bueno, yo no, Tami, el vídeo de los tomates, como se dice, porque, como decía el niño, el vídeo, porque no tengo tomates para haberle ayudado con la poda así nomás, pues ustedes cachan que se lo todo en mi invernadero, entonces no tengo tomate, tengo nada. Entonces, por eso en el fondo, como no es época, obviamente la poda del tomate es súper importante. Yo, honestamente, tampoco sabía podar tomates y este año voy a empezar a podar los tomates como lo explicaba él. En realidad yo he visto hartos videos de poda de tomate y en todo como que me convencieron de que lo hiciese. Porque a veces uno como que es media escéptica. Chiquillas, dudas, preguntas, consultas del video que vimos recién. Algo que no les haya quedado claro. La idea es que todos aprendamos a podar tomate. La escucho, la escucho. ¿No hay dudas ni preguntas del video de los tomates? No, profe. Uy, qué raro que no hayan preguntas. Tampoco sabía que se podaba.
Sí, pues los tomates se podan, es dentro de las cosas que más amerita poda de la huerta es el tomate. Entonces, en el fondo tiene muchas virtudes la poda, inclusive enfermedad, inhibe que en el fondo se generen nuevas enfermedades, el tema de la absorción de nutrientes es mucho mejor, la transpiración de las hojas, como decía ahí el español, entonces como que tiene muchas virtudes hacer el proceso de poda del tomate. ¿Les quedó claro el concepto de chupón? ¿De qué? Porque se llama así. ¿Les quedó claro lo que es un chupón en el tomate? Natalia, eso del chupón es lo que está como entre el tallo principal y la hojita, lo que sale como entre medio, eso es el Exacto. chupón. Eso es un chupón, lo que está entre el tallo principal y la hojita, y ahí aparece como una especie de rama extra, de manera como diagonal, que también le sale flor y también puede generar un fruto, pero al final nunca genera nada. Entonces, ese es el chupón. Y eso, lo Natalia, ideal siempre es irlo cortando. y si uno lo corta, ¿podría eventualmente salirle raíz? Mira, yo en realidad nunca lo he hecho, pero la otra vez me contaba alguien, no me acuerdo si era aquí en la mañana o en la tarde, parece que fue en la tarde, una niña que me contaba que ella lo había hecho, lo había puesto en agua y la había enraizado. Y estaba viendo en el fondo cómo se le daban las plantas de tomate desde el chupón, Desde el pero chupón. ella lo había puesto en agua y la había enraizado. Yo nunca lo he hecho. En el fondo yo siempre los tomates los planto desde semilla. Nunca en el fondo, nunca desde esqueje. Siempre desde semilla los saco. O Ya, los compro en el fondo de armácigo, que básicamente es lo mismo, po, claro. que también viene prehecho desde semilla. Vamos a probarlo entonces a ver qué tal, qué sucede. Ahí me cuenta cómo le fue. Ok, gracias. Ya, sube. Ya, entonces, como no hay más preguntas de los tomates, pasamos a la siguiente labor de la huerta. Y la siguiente labor de la huerta tiene directa relación con el proceso de fertilización. Dice, fertilice o abone la tierra donde se transplantarán, perdón, se me enredó la lengua, las hortalizas. Evite utilizar abonos frescos como guanos o compost inmaduro, ya que esto atrae hongos y al momento de la descomposición absorbe el nitrógeno que está dispuesto para las nuevas plantas. Ojo, cuando me refiero a ocupar guanos, es a ocupar guanos que están húmedos, chiquillos. Cuando nosotros ocupamos guanos que están húmedos, mientras termina el proceso de pudrición del guano o de secado del guano, estos absorben el nitrógeno. Cuando yo ocupo compost inmaduros, también más que aportarnos nutrientes a la planta, lo que hace es que literalmente nos quitan todos los nutrientes de la planta. Entonces, cuando me refiero a aportar guanos o abonos, me refiero a guanos frescos o a compost fresco, que le falte todavía, que no esté el proceso de compostaje completo. ¿Podemos incorporar guano a la huerta? Sí, perfectamente, pero cuando el guano está seco o está compostado. Uno no debe echar guanos frescos a la huerta. Además que la huerta se vuelve un poco ácida en algunos casos y eso tampoco es bueno para nuestras hortalizas. Entonces, podemos usar muchos fertilizantes, hay caseros y no caseros, no. Hay caseros, por supuesto que en las diapositivas siguientes vamos a ver algunos, y hay, por supuesto, químicos, por decir así como el salitre, la urea, el superfosfato triple y demás, que son estos como en el fondo fertilizantes que son básicamente directamente químicos, por decir así, no de fabricación casera. ¿Me avanza uno, Tami, por favor? Ya, muchas gracias. Acá, en las siguientes diapositivas, que si no me equivoco son alrededor de 3, nos muestran en el fondo 10 fertilizantes orgánicos, caseros y naturales.
que en el fondo todos obtenemos. La descripción dice, en el fondo, para qué sirven, se las voy a leer porque yo sé que está media pequeñita y ustedes no la ven, así que vamos a ir repasándolos de a uno por uno para que vean cuál tienen en la casa, cuál puede ir así. El primero dice estiércol. Dice, hay pocos fertilizantes orgánicos tan buenos para enriquecer el suelo de su jardín como el sencillo y viejo estiércol descompuesto. Se puede comprar bolsas de estiércol en la mayoría de los centros o jardinerías, o si usted tiene gallinas, cabras, conejos como mascota en el patio trasero, también puede utilizar sus excrementos. Era lo que yo les comentaba. El estiércol es de los mejores fertilizantes que hay, sin duda. Antes habían estas como alianzas entre los guasos y el que tenía caballo le llevaba el estiércol de caballo al otro, este otro lo revolvía y hacía, en el fondo plantaba, y se generaba esto. Hoy día como que no se genera nada, como que estamos tan escépticos a todo, entonces no se generan como estas alianzas. Lo podemos incorporar perfectamente bien, pero como les digo, de manera seca o de manera compostada. Nunca, nunca mojado. ¿Y en qué proporción? Más o menos una parte. Por ejemplo, si yo para la huerta común usábamos una parte de compost, una parte de vermiculita, una parte de tierra común, ahí perfectamente le puedo agregar una parte de estiércol. Esa sería como la recomendación. Entonces ahí al final mi mezcla ya no va a tener, no va a ser de 3 componentes, sino que va a ser de 4. Entonces yo perfectamente le puedo ir incorporando una parte. A lo mejor alguien me va a preguntar qué estiércol es mejor que otro. En realidad todos cumplen la misma norma. Usemos el que tengamos más a mano, si es que tenemos. Y si no, no nomás. Pero usemos, por ejemplo, yo en mi casa uso el de gallina, porque siempre sale seco en realidad, es más fácil. Tuve de oveja también ocupé el de cabra, pero me pasaba que el de cabra venía muy contaminado. Como las cabras comían muchas semillas y restos de árboles, entonces me pasaba que después brotaban mucho. Entonces la huerta salían espinos, salían algarrobos, salían árboles, eh, que básicamente como que me volvían a brotar, pues entonces más como que el guano de chivo más me incorporaba como maleza a la huerta. Entonces, con el de gallina no pasa eso, porque las gallinas en el fondo tienen la capacidad de digerir la semilla. En cambio, por ejemplo, las cabras no. Entonces hay que tener a veces cuidado ahí con los guanos y ver en el fondo lo que tenemos. El de caballo, por ejemplo, también el de vaca. Hay algunos de aves, que es súper bueno, como de aves marinas, pero ya uno no va a ir al garro con un saco a buscar guano, como que no pega. Entonces, pero tratemos de usar lo que tengamos en casa. Les cuento también que yo tengo guano de gallina en mi dulce hogar, así que si alguien quiere me puede perfectamente decir y me puede pedir un poco y yo el otro jueves le puedo llevar. Para que si alguien quiere incorporar un poquito, no hay problema. Me abran por el... Chiquilla, ¿quién dijo yo? La Marianela. Ah, ya. Marianela, ¿usted quiere? ¿Y va a ir el jueves al Sí, presencial? sí. Ya. Entonces, ahí, ahí yo le llevo. La Paola también quiere, dice yo también, la Paola, sí. Ahí me mandan por el WhatsApp, chiquillas, me ponen yo quiero, y yo ahí les llevo un poco para que le vayan incorporando a su huerta. No tengo ningún problema. Si mi mamá tiene la cacharra de gallinas, no, tiene como 40 gallinas, y yo igual ya tengo la huerta llena de guano, pues entonces igual hay que limpiar unos gallineros, así que me avisan nomás, chiquillas, yo no tengo ningún problema ya. Ya está seco, no tiene ningún olor. Ojo que es medio pesado, sí, de peso. Está bien, Paulita, no te preocupes. Es pesado, entonces, porque si alguna, por ejemplo, anda como a patita, eh, para que tengan esa referencia de que es pesado, no es, no es muy livianito de peso. No tenemos huevos, porque en esta época las gallinas no ponen huevos, que me están preguntando las chiquillas si tenemos huevos. En esta época las gallinas no ponen huevos, como que les da frío, dicen.
El otro día conversando con alguien me dijo que había que calentarle la comida, pero mi mamá con suerte nos calienta la comida a nosotros, así que no creo que se la calienta la gallina. Pero en esta, en esta época no hay huevitos, no hay nada, así con suerte 1 o 2 huevos. En verano sí, pues en verano, después como de septiembre para adelante, hay muchos, así. Mi mamá vende, pero ahora no tenemos nada. Ya. Dentro de los segundos buenos fertilizantes orgánicos están las pieles de plátano o cascaritas de plátano, como dice aquí. Dice, comer plátano nos ayuda a reponer el potasio perdido, pero resulta que las plantas también lo necesitan. Así que cuando termine de comer estas deliciosas frutas, simplemente lance las pieles en un hoyo sobre su plantación y entiérralas bajo el mantillo para que sirvan de fertilizante orgánico natural. En el caso de los plátanos, no es necesario hacer té de plátano, ni molerlo, ni nada. Basta solo con de repente hacer un hoyo, como dice la explicación, y ponerlos. Y el plátano va a incorporar potasio a la planta, que es súper necesario. Entonces, por ejemplo, ahí hay gente que me dice, profe, lo que pasa es que yo las hiervo, las cáscaras las dejo remojando, le canto una canción de cuna en la noche y al otro día yo le echo el agua. Entonces yo le digo, súper bien, pero si quiere se puede ahorrar toda esa pega y puede usted misma echarle las puras cáscaras, taparla y listo. Pero es opción de cada uno, por supuesto. Yo les entrego la recomendación más fácil. La planta va a aprovechar el nutriente de la cáscara de igual manera si usted lo echa en té, si usted lo echa entero, si usted lo echa molido en la juguera. De ambas formas, la planta va a tomar los nutrientes. Después dice cáscaras de huevo. Dice, las cáscaras de huevo son una ayuda multiuso en el jardín, ya que actúan tanto como fertilizante como de repelente de plagas. Añada cáscaras de huevo trituradas en el fondo de los hoyos de sus plantaciones, sobre todo cuando sean tomates, pimientos y berenjenas. Aquí tienen un dato importantísimo acerca de las cáscaras de huevo. Junten sus cacaritas de huevo, chiquillas, las muelen y tienen un abono importante para los tomates, los pimientos y las berenjenas. ¿Cuánto le van a echar? Aproximadamente unas 2 cucharadas de té más o menos. Y se las pueden echar, como dice acá, en el fondo o también se los pueden echar directamente por encima o en la mitad. Ojo que cuando dice en el fondo del hoyo es cuando yo, por ejemplo, separo mi almácigo de tomate, hago el hoyito para plantar y ahí agrego la cáscara de huevo, perdón, y ahí agrego mi planta de tomate. No es en el fondo de la maceta, porque si ustedes la ponen en el fondo de la maceta, la cuestión va a actuar como drenaje, no le va a incorporar los nutrientes a la planta. Así que cuidado ahí. Cuando yo genero el hoyo, ahí recién, para plantar, ahí recién incorporo las 2 cucharadas de té de cascarita de tomate. ¿Me avanza, Tami, porfis? Ya. Después tengo los pozos de café. Básicamente, por si alguien toma café en grano, como polvo que se genera, es súper bueno. Dice, después de disfrutar una taza de café, no tire los pozos, pues son capaces de añadir una buena cantidad de nitrógeno a su suelo. Contrariamente a la creencia popular, los granos de café usados no son ácidos y pueden actuar como un sustituto seguro para el abono rico en nitrógeno de su pila de compost. El café lo podemos compostar, porque es un resto orgánico, o también lo podemos incorporar al sustrato directamente. Ojo, tampoco mucho, tampoco podemos abusar. Yo el té, en mi casa hacemos té de hojas, y yo el té igual lo tiro a la huerta. Igual mi mamá a veces me lo tira al compost, o a veces lo tiramos así directamente afuera a las plantas. También si alguien toma té de bolsita, también el té de bolsita también se puede usar. La bolsita igual es biodegradable, se ve un poquito fea al principio, pero si la tapamos no hay problema. Otro fertilizante orgánico en gran medida es la orina humana. Aquí es como raro en el fondo, uno tiende a pensar, pero ¿cómo? Y uno dice, no, como que la orina quema las plantas. A mí me ha pasado, me dicen las personas, sí, porque la orina es alta en nitrógeno. Entonces, es súper buena como fertilizante.
Tampoco es la idea que no ande haciendo pipí en la huerta, no, pero si alguien, por ejemplo, necesita abonarla, es un fertilizante casero, funciona bien, como dice la especificación, suena repugnante, pero la orina se considera estéril. Se considera estéril si el cuerpo de que procede es saludable. La urea posee un alto contenido de nitrógeno y contiene más fósforo y potasio que muchos fertilizantes que compramos en una tienda. Lo que les comentaba al principio. Sé que suena un poquito como guacatela, pero es súper buena. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere hacerlo, no hay ningún problema. Obviamente alejadito de las hojas en el caso de que sean como lechugas o cosas así, pero igual funciona súper bien. Otra cosa que podemos usar son los recortes de césped. Cuando cortamos el pasto y nos queda todo eso, dice, ricos en nitrógeno, los recortes de hierba se convierten en excelentes fertilizantes orgánicos con el tiempo. Llenar una cubeta de 5 galones con recortes de césped e incluso con malas hierbas, pues absorben los nutrientes del suelo tanto como la hierba. A continuación, añada agua en la parte superior de la cubeta y deje reposar durante un día o dos. Acá hacemos como una especie de purín de recorte de césped. Entonces lo que hacemos básicamente es tomamos el césped, le agregamos agua y lo dejamos reposar. Lo dejamos reposar. Y ahí de a poquito se va a ir transformando esto y después regamos nuestras plantas con esta agua. Otro fertilizante es la ceniza. Los fertilizantes orgánicos de ceniza de chimenea son una gran fuente de potasio y carbonato de calcio y reemplazaría su necesidad de cal si es necesario. Precaución, no utilice ceniza de chimenea alrededor de las plantas acidófilas o si el suelo es alcalino, coloque ceniza de la chimenea sobre la tierra del jardín y mézclela con el suelo. La ceniza la incorporamos en la mezcla del sustrato, no la echamos alrededor de la planta. Y por supuesto, si tenemos una planta ácida, como en el caso, por ejemplo, de las hortensias, de la rododendro, de las azaleas, de toda la gama, por ejemplo, de frutillas, frambuesas, arándanos, en ese tipo de plantas que son ácidas, no le echamos ceniza, porque la ceniza es un componente alcalino, entonces va a hacer que el nivel de acidez baje y la planta se sienta bien pasada a llevar y hasta muere. Se Profe, suicida. pero ahora hay gente que ocupa diferentes árboles, el eucalipto o el pino, ¿depende del árbol o da lo mismo? No, da lo mismo. Y uno Cualquier árbol. quema la ceniza que saca. Claro, esa ceniza es, claro, cualquier árbol funciona, no tiene, toda la ceniza es alcalina. De eso, por ejemplo, hay antes en el campo, a uno cuando tenía los dientes amarillos, la gente le decía que se lavara los dientes con ceniza, no sé si alguna vez alguien lo escuchó. Y como que era muy común lavarse los dientes con ceniza, cuando no había pasta de dientes era muy común lavarse los dientes con ceniza. De Entonces, hecho, no. ay, perdón, Ujú. de hecho ahora hay pasta de dientes con carbón. Claro, ¿viste? Sí, se usa mucho. Ujú. Entonces, y además que es más carita que la otra, en cambio meter el cepillo a la ceniza sale más barato. Pero le pueden incorporar ceniza a su huerta. Siempre en la mezcla del sustrato, chiquilla, 1 o 2 veces al año cuando la cambiemos de temporada. No agregar por sobre las plantas. Ojo, que podemos, como se dice, quemar la planta. Ya nos van quedando más poquitos. Ya. Tenemos el vinagre, otro fertilizante casero. Dice, el ácido acético presente en el vinagre funciona muy bien para las plantas que requieren un suelo ácido y se puede utilizar para sustituir los fertilizantes de planta de interior. Combine una cucharada de vinagre blanco con 1 galón de agua y riegue sus plantas con esta mezcla.
Repita cada 3 meses. Un galón de agua, chiquillos, para los que no saben, son más o menos 3 litros y medio, de 3 a 4 litros, un poquito más de 3 litros y medio. Ese es un galón. Entonces, la Merchi tiene una hortensia, me acuerdo, y la podéis regar con esta mezcla. De echarle a la agüita, le echáis una cucharada de vinagre. Y aquí dice blanco, pero yo creo que puede ser tinto, de manzana, de arroz, cualquiera. Pero le podéis echar esta mezcla para que en el fondo la hortensia tenga un espacio ácido y pueda sobrevivir de mejor manera. Otra cosa que es súper buen fertilizante son las algas. Dice, las algas frescas no necesitan ser lavadas antes de su uso para eliminar la sal. Sin embargo, en los mercados asiáticos también se pueden encontrar algas secas. Ambas versiones, frescas y secas, se consideran un excelente fertilizante orgánico, ya que las algas contienen oligoelementos que sirven como una fuente de alimento natural para los microbios del suelo. Los oligoelementos son una serie de elementos químicos que no son exactamente los principales como el nitrógeno, el carbono y el fosfato, sino como magnesio, cloro, por ejemplo, flúor, otros más, y ayudan básicamente a la sanidad del suelo. Más que a la absorción de nutrientes por la planta, genera un suelo más grato para toda la gama de microelementos, de microbios que trabajan en el suelo. Entonces las algas en el fondo es darle comidita a esta gama de microbios que trabajan en el suelo. Y se pueden ocupar frescas o secas. Así que cuando vayan de vacaciones ahora al litoral central, ya que estamos en fase 3 y podemos salir, todas trayendo algas para echarle a la huerta. Y el último que nos queda en la lista es el humus de lombriz. Y este, por supuesto, que es conocido por todos. Dice, cuando las lombrices de tierra se alimentan, la materia orgánica pasa a través de sus cuerpos y se excreta en forma de bolitas oscuras granuladas. Puedes ver esto en pequeños montones de la tierra de su jardín. Una lombriz de tierra es capaz de producir diariamente su peso en humus, que es un fertilizante maravilloso para las plantas. El humus tiene la virtud de ser 100% absorbido por la planta. Entonces, en el fondo, todo lo que genera la lombriz, que la lombriz lo excreta, o sea, también es una secreción de la lombriz, es absorbible por la planta. Es materia orgánica y es un componente natural. Yo les recomiendo, si quieren tener lombrices, súper fácil, a la sombrita siempre. La lombriz no le gusta el sol, no le gusta el frío, es como me acomoda en ese aspecto. Entonces un cajoncito de madera, ojalá, con restos orgánicos para que se alimente, siempre tomando de referencia que la lombriz no tiene dientes chiquillos. Entonces no le van a tirar un palo de acelga entero porque jamás nunca se lo va a poder comer. Entonces, a la lombriz se la alimenta con compost o bien con la materia orgánica, ojalá molida, así como triturada, como puré de bebé. Y ella va a generar humus más o menos rápido, siempre y cuando tenga las condiciones adecuadas para su crecimiento. Y en el fondo, que tenga obviamente las temperaturas adecuadas. Chiquillas, ¿dudas, preguntas, consultas acerca de los fertilizantes? Parece que no. Hoy día estamos como con sueño, parece. Estamos como cansados hoy día. Ya. Avánzame, Tami, porfis. Ya. Muchas gracias. ¿Estás con frío? Sí, hoy día estamos como flojas para las preguntas, como flojas para la interacción. Estamos como que hoy día estamos como flojos para todo. ¿No? Es como ganas de estar acurrucados en la camita. Así. Ya, acá esta lámina nos muestra en el fondo un arbolito con diferentes faltas de nutrientes, nos muestra más o menos sus síntomas y nos muestra además la solución. Por ejemplo, si yo tengo un árbol que le falta potasio, ¿qué hago? Le agrego cascarita de plata.
y en el fondo va a funcionar súper bien y el árbol o la planta va a suplir esta falencia. Si yo tengo falta de azufre, ¿qué quiere decir eso? Que mis hojas nuevas se van a poner amarillosas. Dice, aplica un poco de polvo de azufre en toda la planta. Este debe realizarse por la noche o muy temprano. Es un fungicida muy efectivo. El azufre se vende por kilo en cualquier ferretería pequeña. Ustedes van y le dicen al caballero que necesitan un poco de azufre. Es súper barato y se lo incorporan directamente a la planta. 1 o 2 cucharadas de sopera de azufre por el costado, después riegan y no hay ningún problema. Después, por ejemplo, dice, falta de hierro. Vemos en las hojas más o menos frescas un inicio de amarillo. Dice, durante la noche poner a remojar lentejas y utilizar esta agua para el riego. Si a mi planta le falta hierro, yo utilizo el agüita de las lentejas. El agüita de las lentejas también es un súper buen enraizante. Entonces, a veces, cuando queremos cocinar nuestras lentejas y dejamos remojando las lentejas el día anterior, no botar esta agua, pues chiquillos, ir y echársela a las plantas de la huerta. Si no les falta hierro, las plantas igual lo van a agradecer. Pero si les falta, aquí tienen un componente importantísimo. Cuando echemos a remojar nuestras lentejitas, al día siguiente le incorporamos esta agüita a la huerta. Falta de nitrógeno, le echamos residuos de café molido. También le echamos pipí, también funciona bien. Si nos falta nitrógeno de manera así como urgente, podemos incorporar también. Pero suena más feito. Entonces por eso yo, la imagen va a salir, le echamos café molido, porque si no, es como muy grato. Después dice, falta de magnesio, le echamos café molido. Falta de nitrógeno, le podemos echar pipí y además dice, disuelve una parte de gelatina en agua caliente. Una vez disuelta, agregar 3 tazas de agua fría y utilizar la solución para el riego. Yo nunca he usado gelatina, así que no tengo idea cómo funcionará. Lo voy a probar. Nunca había visto esta receta de gelatina. Falta de fósforo, dice, agregar cenizas de madera diluidas en agua. Falta de calcio, por supuesto, cáscara de huevo. Entonces acá tenemos algunos problemas básicos y tenemos algunas soluciones al alcance de todos. Siguiente diapo, Linda, por favor. Ya. Acá tenemos los famosos protectores de la huerta. ¿Y qué son los protectores? Son diferentes mallas que usamos o en el fondo texturas para extender la estación de vida de nuestra planta. Por ejemplo, podemos usar malla antihelada, que ahora está como súper de moda, usar malla antihelada para que por supuesto no se lo hielen nuestras cosas. También puede ser un plástico antiheladas. Otra malla que usamos con frecuencia es la malla, por ejemplo, para el sol. Ocupamos a veces esta malla kiwi, esta malla racher, en el fondo, donde básicamente Se escucha mal. ¿Mm? Pensé que había alguien me dijo algo. Le ponemos estas mallas por encima de nuestra huerta para que no le llegue el sol directo y para que nuestros cultivos no se quemen. Sí, Porque que a se veces el sol... escuchaba ¿Se mal. escucha mal? Ah, ya. ¿Y ahora se escucha mejor? Yo escucho bien, a lo mejor ella tiene mala conexión porque ella se escucha muy mal cuando habla. ¿Alguien más como que me escucha mal, chiquilla, o todas me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Ah, se escucha bien, ya. Yo también te escucho bien. ¿Cuántos días los churros? Ah, yo también. ¿Quién anda comprando churros? Esa es Yo la voz de la quiero, Roxana. quiero ver. Roxana, ¿tú andas comprando churros? No puede ser. Oye, compra con bajar.
Hay glaseado, hay con manjar y hay rellenos con manjar y rellenos con chocolate. Oh. Oye, churro. Sí, estoy de acuerdo con la Paola. Churro para todos los jueves. Ay, Ya, qué tendré rico. que llevárselo de acá de Win. Oye, ¿y qué anda diciendo Don Win? Trabajando, ya me voy para el otro Ya. local. Acuérdese. Ay, ya. Que vaya bien en su vida laboral. Te pillamos comprando churro. Así que aquí estoy viendo todo y aparte voy a alimentarme. Oye, muy sanamente además. Saludos, chiquillas. Ya, entonces, luego de haber comido estos churros, le ponemos estas mallas para, en el fondo, evitar que el sol queme nuestros cultivos. Otra cosa que usamos, por ejemplo, hoy día está muy común, muy de moda, pero dentro quizás de la agricultura frutícola, por decir así, a grandes rasgos, son estas mallas para que los pájaros no se coman la fruta. Pasa que pasan los pajaritos chiquillas y se comen la fruta y quedan la embarrada, se comen todo. Entonces, usamos estas mallas. Paolita, como malla, ¿para qué quieres tú? Porque, por ejemplo, si querís para sombra, esa como en cualquier ferretería nomás, pues de esas como las típicas que uno encuentra como en Sodimac o como cosas así. Pero ¿para qué querís malla tú? Para evitar de los pájaros, sí, es terrible, también te comen las cosas. Mira, hay una fábrica que se llama Protevka. Ellos venden muchas cosas, a lo mejor ahí. Y también donde yo a veces consigo cosas, igual es lejos para ustedes, pero es cerca para mí. Es ahí en Chacabuco. Ahí en Chacabuco con la Alameda hay un montón de tiendas y ahí ellos venden muchos tipos de malla, de plástico, cosas de riego. Venden hartas cosas para invernaderos, para agricultura. Entonces yo ahí a veces consigo cosas. No sé qué tan baratas serán o qué tan caras serán en realidad. Como que ahí no sabría decirte. Pero quizás a lo mejor te sirve alguna malla en Chacabuco, Santiago Centro, exactamente, en Santiago Centro. Pero quizás lo que te puede servir también es a lo mejor una de estas mallas como Racher o como estas mallas kiwi que le llaman, con poquito hilado, pues, cosa que en el fondo no te dé tanta sombra a tu jardín. A lo mejor en una de esas, esa te puede servir, pero ahí podéis conseguir. Entonces, para eso ponemos mallas en nuestro jardín, para ampliar las temporadas. No de nada, no te preocupes. Para ampliar las temporadas. ¿Me avanza también, porfis? Ya. Otra labor importante dentro de la huerta es el control de insectos con insecticidas orgánicos para así evitar esperar consumir estas hierbas y hortalizas. Ya. Esto ya es una materia vista, sabida, yo creo que archiconocida por usted, el tema plagas y especies. Cuando nosotros trabajamos plagas y especies con insecticidas orgánicos o biopreparados, como lo vimos hace un par de clases atrás, estos tienen la virtud de que nosotros no debemos esperar para poder cosechar nuestras frutas o nuestras hojas o nuestras hortalizas. Como se dice, nosotros no las podemos comer al tiro, porque como son orgánicos, son de lenta vida. O sea, por ejemplo, ellos en el fondo se degradan bastante rápido. Entonces no tenemos que esperar. En cambio, cuando usamos insecticidas no orgánicos, nosotros tenemos que esperar que ellos se degraden. Entonces, esa es una virtud en relación a los insecticidas orgánicos. Ojo, siempre tener el cuidado de estar mirando nuestra huerta, de estar observando, de estar mirando siempre por detrás de la hoja chiquilla, no mirar y ver, está todo bien, me voy para adentro. No, siempre estar mirando por detrás de las hojas a ver cómo están. El cuello de la planta, la mosca blanca siempre se va por debajo, siempre se va por la parte baja de las plantas, así que siempre estar echándole un ojito a esos lados, como se dice. Estar mirando siempre para evitar en el fondo que nuestro cultivo se llene de plagas y enfermedades que por supuesto no queremos. Les recuerdo que ya vimos ese tema y está en la plataforma un documento de biopreparados,
que son como 5 o 6 hojas, donde hay muchos bios preparados para muchas cosas. Así que se los recuerdo para la que no lo ha visto o no lo ha bajado, ojo con eso. Si hay alguien que no puede bajar a lo mejor esa información y la necesita, yo también se la puedo llevar de manera impresa para que si alguien la quiere, no tengo ningún problema, porque es súper útil. Pero les recomiendo que la bajen y que la tengan ahí. Cualquier cosa, por supuesto, siempre como les digo, me pueden avisar por el chat y yo ahí les ayudo. La Roxana está comiendo churro y no puede hablar, solo está pues escribiéndonos. De tanto churro que comió, no puede hablar. Sí, ahí le voy a llevar el jueves una hojita para quien la necesite. Dice, otra cosa importante es utilizar tutores. En algunas especies como habas, tomates, es necesario guiar. Ya. Los tutores son estos como palitos, por decir así, o guías que usamos en diferentes cultivos para darle soporte. Pasa que a veces nuestras plantas están tan llenas o crecen muy rápido y no generan su propio soporte. Entonces nosotros, para ayudarlas a que nos den más tomate, más habas, los amarramos. Y el entutorado puede ser súper simple, como ponerle una cañita al lado. También le podemos bajar un hilo desde el techo también. Le podemos hacer un entutorado como con alambre, con malla. Yo vi, por ejemplo, la otra vez estaba intrusiando en Chile Huerta y no sé si será él o ella en realidad, tenían una plantación de melones. Y pusieron como una malla más dobladita nomás y los melones escalaban por ahí. Entonces les quedaba como un túnel y se veía súper bonito. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una forma de entutorar, porque estamos ayudando a tenerle sostén a la planta y además estamos incorporando algo visual a nuestro espacio. Yo sé que a veces ustedes por espacio nadie le va a poner una malla más a su casa para que se transforme como en un túnel, pero también le podemos poner una rejita, a eso voy. A veces encontramos como estos pedazos botados, entonces los recogimos y nos puede servir de tutores. En maceta también podemos trabajar los tutores, que es la lámina que viene siguiente. Y básicamente en especies como las habas, los tomates, las arvejas, yo recomiendo siempre poner los tutores. Siempre. No recomiendo no utilizarlos, ya sea desde el cielo o me refiero del techo vía cordel, o ya sea una estructura de madera. O yo tengo unos que son de PVC, como unos arquitos de PVC que tengo de tutores, y por ahí como que escalan las cosas. Y la siguiente y última, Tami porfis, muestra los tutores en maceta. Cuando tenemos nosotros tomates en maceta o habas en maceta, también debemos entutorarlas y en muchas formas. Hay algunas formas más bonitas, un poquito más ornamentales, y otras formas menos bonitas, menos ornamentales. Pero en el fondo podemos hacerlas siempre de las dos formas. La idea es que cumpla el objetivo, la idea es que se sostenga la planta, la idea es que eso forme un espacio como de contención para la especie. Si queremos que sea visualmente más bonita, es cosa de nosotras, pero que cumpla el primer objetivo es suficiente. Ya. Esa es en el fondo el power de hoy. Chiquillas, dudas, preguntas, consultas, inquietudes, experiencias personales. Tenemos que rellenar media hora, no. Dudas, preguntas, consultas, chiquillas, algo que haya quedado, que no haya quedado claro. Las escucho. Natalia, ¿el Dígame. tutor para el tomate se pone cuando ya la planta está grande o se pone cuando la planta es pequeña?
Mira, cuando tú la pones, cuando la planta está grande, tú lo tienes que poner alejadito de la planta, porque si tú lo pones muy cercano a la planta, cuando entierres, cuando hagas la presión de enterrar, puede lastimar, por supuesto, las raíces de la planta. Tú lo puedes poner pequeño y no hay problema. El tomate pequeño quizás va a molestar un poquito para el riego o a lo mejor un poco para la poda, pero es cosa de costumbre. Lo puedes poner cuando tú quieras, pero tienes que tener en cuenta, en el fondo, la distancia, más o menos cómo está el tema de raíces. Entonces, siempre ponerla alejado de las raíces para cuando entierres el palo o el fierro o lo que ocupes, no se vea lastimada, no se vea dañada. Gracias. La Paola me preguntó algo por el chat, pero no lo alcancé a leer. Tami, ¿me podía ayudar con la pregunta, por favor? Dice la tierra que se habla de compost y tierra para las plantas se hace más menos una vez al año o cada cierto tiempo. ¿A qué te referís con qué se hace, Paula? ¿A la acción de abonar? ¿A qué te referís cuando se hace o cuando uno genera el compost? Abonar. Abonar. Mira, cuando tú abonas, la idea es abonar en el fondo las veces que cambiamos la huerta. Pero, por ejemplo, si tú me dices, profe, yo tengo un orégano, por ejemplo, y el orégano siempre está, entonces ese lado como que nunca lo muevo, entonces tú cada cierto tiempo le puedes agregar, si veis que el orégano está ahí nomás, como entre tongo y los vilos, como se dice, le puedes agregar alguna agüita de algo que lo componga o que le abone. Por ejemplo, le puedes echar 2 cucharadas de compost por el costado, revolverlo un poco, o regar con algún té o incorporar algún plátano, alguna cáscara de plátano. Pero lo ideal es abonar la huerta 2 veces en el año, que es cuando cambiamos de temporada. Básicamente es cuando sacamos los productos de invierno o verano y recambiamos de temporada. Entonces la idea es ahí, tomar la huerta, hacer la pega de abonar, de dar vuelta, de airear y después te dedicas a plantar. Y debiera funcionar súper bien. En el caso de, por ejemplo, de abonar otro tipo de planta, porque a veces pasa que me dicen, profe, ¿sabes que yo quiero abonar otras plantas? Entonces, claro, yo te recomiendo echarle compost así nomás, por encima vas regando un poco de humus, así nomás por encima vas regando, o bien echarle lo que se llama té de compost o té de humus. Y básicamente, ¿qué es eso? Es el residuo que no genera el compostaje. Cuando nosotros compostamos, a veces nos genera un líquido medio negrito, entonces cuando nos queda ese residuo, puedes ir regando también con ese mismo residuo. Y debiera funcionar súper bien. Una vez al mes, 2 veces sí, una, 2 veces al mes, perfectamente puedes regar con ese residuo. De nada. ¿Alguien más, chiquilla, tiene alguna duda, alguna consulta? Yo quiero hacer una consulta relacionado con el tema de nuestros huertos que están ahí en el Canelo y no solamente en eso, sino los que tenemos en casita también. Bueno, yo lo veo por mi tía del sur, quiero confirmar. Por ejemplo, voy regando constantemente mi huerto porque necesita harta agüita, ¿cierto? Sobre todo que ahora no está lloviendo. ¿Es necesario picar la tierra a los contornos, a los lados, para que pueda drenar mejor el agua? Quiero saber eso. Porque cada vez que voy a regar, quedo con la duda, ¿se puede picar un poco la tierrita o no? Eso. Mira, Ingrid, cuando tú regáis, por ejemplo, tú te riegas, tomas un macetero y lo riegas, ya le echas agua, y tú, por ejemplo, ves que el agua sale por los hoyos del macetero más o menos rápido o se demora. Es rápido. Ya, y si tú, por ejemplo, picas la tierra o le metes, por ejemplo, como un tenedor o una cuchara, algo, ¿la tierra sale mojada o sale seca? Mojada. Entonces está bien. Está bien, ya, perfecto. Entonces ya. está bien, no necesitáis repique. Eso se llama repique. Eso es muy común en el pasto. En el pasto uno cada cierto tiempo tiene que repicar,
No sé si alguna vez alguien lo ha visto, pero son como unos rodillos con clavos gigantes. Entonces como que pasa el rodillo, los cabros pasan el rodillo o unos zapatos con clavos también. Y después tiran arena y después riegan. Entonces, ¿qué pasa? Eso que el pasto a veces, las raíces se forman se tupen tanto, por decir así, que el agua no penetra. Entonces tú regáis el pasto y el pasto nunca está verde. Entonces, en el pasto se da ese proceso de repicar la tierra, cuando las raíces están muy, muy juntas. Sobre todo en los pastos más antiguos, los pastos que llevan años, se les tiene que hacer este proceso de repicar, ojalá una vez en el año. Se le incorpora, y después se le incorpora arena. Entonces la arena ayuda a drenar el agua. A drenar. Si tú Y tengo otra duda que como que de repente me perdí. En cuanto al compost, por ejemplo, está en el canelo. Siempre lo asocio ahí porque mi idea es seguir yendo al canelo con el tema del permiso, ir en la semana un ratito. Ese día nosotros se puso el plástico, ¿cierto? Se rellenó con las hojitas, después lo que habíamos recogido, se riega, ¿cierto? ¿Sí? Ojo. Ahora, ¿qué proceso va? ¿El mismo? ¿Vamos en la misma fase? Hoja. Exacto. ¿Cómo va ahora? ¿Qué continúa? Mira, cuando uno arma el compost mediante una compostera, que fue lo que hicimos ahí, nosotros tenemos que llenar nuestra compostera. Cuando nosotros llenamos nuestra compostera, empezamos a hacer el proceso de compostaje. Si nosotros trabajamos... no necesariamente. Si, por ejemplo, si tú querías apurar el compost, lo puedes tapar. Pero si tú no lo quieres apurar, no necesariamente. Cuando nosotros trabajamos el compost en el suelo, como en lechos, que se llaman lechos de compost, nosotros armamos el lecho una vez, lo armamos de principio a fin un día, y lo dejamos ahí. Lo regamos y lo damos vuelta a los 15 días, después, si no me equivoco, a los 30 días y después a los 45 días. En el caso de la compostera del canelo, debiéramos llenar nuestra compostera, claro, con más o menos orgánico, hoja, y regando, todo eso. Y en 2 semanas más, por ejemplo, la compostera la llenamos hoy día, por decir. En 2 semanas más damos la vuelta a la compostera. Le damos la vuelta, regamos y en el fondo volvemos a alisar, mantenemos ahí. Perfecto. Claro, después de eso, en 15 días más, le volvemos a dar la vuelta y así sucesivamente. Y ahí vamos viendo si nuestro compost se pone hediondo, si a nuestro compost le falta humedad, le sobra humedad, y así vamos viendo opciones. Si nosotros le damos vuelta en 15 días más y vemos que la materia orgánica está exactamente igual, y en el fondo no se ha desvanecido nada, significa que a nuestro compost le falta humedad. Entonces tenemos que ir regando más seguido. Si nosotros vamos a dar vuelta y vemos que nuestra materia orgánica está convertida en un charco, le tenemos que agregar papel, cartones, hojas secas e ir revolviendo. Ahí vamos manejando en el fondo nuestra compostera, cómo en el fondo vaya a funcionar. Si, por ejemplo, está bien de humedad, no tenemos un charco y no se ha hecho la materia orgánica, la tapamos. Significa que a nuestra compostera le falta temperatura. Le falta todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, entonces, ¿qué hacemos ahí? La tapamos con un plástico negro. Entonces, igual es como ir experimentando también, porque no todas las composteras se comportan de la misma forma, porque no todas están expuestas al sol. Lo ideal es que nuestra compostera esté siempre, siempre al sol. O sea, negra, o sea, oscura. No sé si siempre te has dado cuenta que las composteras son oscuras. Exacto. Y es por eso, para que capten en el fondo el calor. Mayor el calor, claro. Entonces, de a poquito uno va viendo cómo se comporta el compost y lo va dando vueltas, lo va girando y le vas incorporando más materia orgánica. Le puedes incorporar quizás algunas heces de animal, puede ser hasta la del perro, no hay problema con eso. También se le puede incorporar al compost. Sí, menos el perro y el gato. No, también se puede incorporar, sí. Solo que ese compost, porque el profe había dicho que era muy ácido eso y que era demasiado fuerte, entonces podía dañar después el proceso del compost. Claro, lo que pasa es que cuando tú trabajas ese tipo de heces, tienes que dejarlo más tiempo el compost, porque se demora mucho más en estar listo. Claro, porque tienes que esperar que se descomponga, hacer proceso de acidificación. Todo este proceso es un poco más largo cuando yo agrego
la caca en el fondo del gato y del perro. El gato y el Porque perro. proporcionalmente es mucha. O sea, si yo le agrego 2 caquitas, por ejemplo, a esa compostera gigante que hicimos, no le va a pasar nada. Pero si le agrego 1 tonelada de todos los perros que hay en el Canelo, claramente tengo que esperar más tiempo. Perfecto. Ok, gracias. Súper. Chiquillas, ¿tenemos alguna otra duda, alguna otra consulta? Parece que no. Ya, entonces, como no hay preguntas, voy a volver a preguntar yo. ¿Alguien Una más? duda. Ya. Yo, Ya, profe, quería hacerle una duda con respecto al compost. ¿Es dígame. muy necesario tener como alguna fuente, algo así como hacer compost? O yo igual podría, no sé, por ejemplo, no sé, picar verduritas, cascaritas de plátano, de huevo y ponerlo debajito de la misma o cerca de la planta, cuando es tierra, ¿se puede o Sí, tengo que sí o sí hacer ese proceso de separarlo en otro no. recipiente? Lo puedes echar directamente picado, lo puedes echar directamente, por ejemplo, de base de la huerta. Tú decís, ya, ¿qué voy a hacer en mi huerta? Entonces picáis, por ejemplo, y ahí de base le tiráis las cáscaras y después tapáis con tierra arriba, esas cáscaras se van a compostar igual. Pero, por ejemplo, si tú tenés tu huerta y le echáis, por ejemplo, las cáscaras de cebolla, de tomate, de papa arriba, no se ve muy bonita. Entonces, como que visualmente no te va a gustar. Entonces, ¿qué hace ahí? Empieza a echar las cáscaras, por ejemplo, en un tarro como de estos de 20 litros, esto como tiretas de pintura. ¿Ya? Perfectamente ahí, por ejemplo, con tapita, tú le podís, la pintáis negra, más que tú soy re buena para eso, la pintáis negra, la hacéis un monito y la ponís con tapita en un espacio, en una esquinita. Y ahí pues vais echando tu resto orgánico, lo vais dando vuelta y se te va generando el compost. Ah, ya. No necesitas una fuente o un espacio, lo puedes incorporar directamente, pero se va a ver feo. Cuando lo incorporáis Claro. directamente arriba, se ve feo. Parece como que No, la yo lo huerta hago igual estuviera... por las otras plantas, porque igual en una ocasión yo hice la cáscara de zanahoria, los piqué y como no tenía una fuente grande, las tapé, lo eché al lado de la flor, más separado y lo tapé. O sea, no, tampoco es que voy a echar tantas y claramente sabe como feo, pero Sí, era po. como a ver si igual servía para, No, sí o sea, sirve igual. Se igual se va composta a igual. descomponer. Sí, se va a Ah, descomponer y se va a compostar igual. De eso tú vas, por ejemplo, ahora, donde tú echaste las cáscaras y probablemente no haya nada. no, pues. Igual se composta, igual, pero solamente tarda más, sí, nada más, pero igual se comporta. Entonces tú podís, por ejemplo, si vayas a plantar, no sé, ya te compraste un rayito de sol, por poner un ejemplo, ¿cachai? Entonces tú así el hoyo un poco más grande, le tiráis un poco de restos orgánicos abajo, después le tiráis un poco de tierra encima y podéis plantar perfectamente tu rayito de sol. Ah, ya. Y no le va a pasar nada y va a crecer súper bonito. Lo que sí es que después se va a bajar, porque como los restos orgánicos al principio son grandes, después cuando se composta se achican de tamaño, entonces lo que sí va a hacer es que el rayito de sol va a tender a bajarse un poquito. Pero Lo que solo nos eso. pasó a nosotros en nuestro bancal amarillo, digamos, ese donde pusimos las flores, que se nos bajó bastante, como 1,5 metros. Al Como un mojarse, bajó tipo. mucho la hoja y vamos a tener que, queremos ver qué alternativa usar la próxima semana, si agregarle más o tener que levantarlo, sacarlo, porque ya se ve que se arraizó bastante bien, porque la hoja no está seca ni dañada, entonces no sabemos qué hacer ahí. Sí, pues el Queríamos tema de las buscar hojas, esto. Claro, porque el ya tema de las está hojas, nuestro tipo. cardenal, el cardenal va a crecer harto, entonces se va a poder llenar después de eso, pero cuando crezca más, en un Pero mes tenéis que más, tomar en cuenta que cada vez va a bajar más porque las hojas se van a empezar a compostar. sí, Entonces, vamos a cada vez llegar va a bajar abajo. más. Después van a tener un huerto subterráneo. No, Eso no lo pensamos. Claro, tipo. Entonces, ojo con eso, el volumen de la materia orgánica antes de compostar es muy diferente al volumen después del compostaje. De eso, por exacto. ejemplo, uno cuando composta en grandes cantidades, los lechos de compost son gigantescos y se achican, después uno saca un 30% de compost, 30, 40%, si se achica mucho. Entonces a ustedes se les va a hundir el cardenal, la rosa, todo. Yo creo que van a tener que sacarlo, chiquillas, y echarle más tierra, ¿no? Y tierra y después volver para poder subirlo. Claro. Sería como la alternativa. Ya. Yo creo. Pero en el fondo, sí, porque la hoja siempre va a bajar. Tendrían que estar echando hoja eternamente. Ya.
No, gracias. Nos queda Pero, ahí profe, claro. ¿el compost ¿Mm? siempre va abajo? No, pues también se lo podía echar arriba. El problema es que tampoco podéis tapar mucho la planta. Porque si tú le incorporáis 20 centímetros de compost por sobre la planta, en el fondo la vaya a tapar, po. Por ejemplo, no sé, po, un orégano que tiene no más allá de unos 25 o 30 centímetros, lo vaya a dejar enano, Mm. ¿cachai? Lo tapáis, po. Entonces le podía Sí, po, incorporar tiene compost razón. arriba, sí, pero no mucho, porque si no queda como enterrado, po. Claro, se va a perder. Exacto. Por el alto en sí de la planta, pues si hay plantas que no son muy altas. Si es un árbol, no hay problema, le echáis nomás, po. Pero si son Claro, en plantas ese chicas, caso, nosotros en ese lado pusimos la rosa y los cardenales. La rosa va a ceder, pues va a ir estirando. El cardenal igual de repente tira más, pero tendríamos que rescatar la que pusimos al lado, que es una menta, parece un orégano, creo. sí, una menta, un orégano y una lavanda, parece. Ese en el otro, Sí, ¿no? es El en otro el está otro bien. lado. Va a Es una bajar también. menta. Sí. Es una menta la que está al lado de la rosa. Claro, pues la menta nunca crece más allá de 40, 50 centímetros. Claro, la vamos a tener que poner colgando, entonces, macetas colgando. Ya O tengo bien los van a tener que darle más hojas. banderines, compré los banderines ayer, me costó un montón encontrar el que yo quería porque quería ese que plásticos, cosa que si llueve o está así no se dañen ni nada. Ya los encontré, compré 6 de distintos colores, no los tengo a mano y tampoco me quiero Sí, levantar a pasarlo. Como todo en la cama, qué flojo. Chiquillas, son las 12. Hoy, pero tengo afuera el desorden porque estuve de cumpleaños mi hijo ayer, el mayor, y le Ahí hicieron hicimos, la quedó fiesta. hermoso, 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 pero tapamos nomás. Pusimos un mantel sobre todo, entonces todavía nadie ha ido a destapar el mantel porque estoy sola, salieron todos a trabajar y todo. Mi nieta se fue, así que Ah, se fue la guagua. se fue mi nieta. Entonces, muy bien. Yo Profe, levantaba a las 6:30. La Roxana, pues ella levantada a las 6:30. Sí, pero puro comiendo churros nomás, pues. No, muy bien, Roxana. Sí, yo igual mira, yo desperté a las 7 hoy día, pero en realidad me puse a trabajar en el compu. Desde las 7 de la mañana estoy despierta, pero hacía frío, mi casa está helada. Pero bueno, por lo menos ya esa parte ya está lista. profesor, ¿usted pudo hablar con el grupo de la tarde para la hoja de la autorización? Sí, mira, ya tienen con la hoja de la autorización y la quedó allá. Inclusive hablé con una chica, que no me acuerdo el nombre, de la municipalidad de Ya. allá, y ella me dijo que le iba a pasar la hoja a los guardias y iba a inscribir a todas las de la mañana en esa misma hoja. ¿Usted le puede Así que explicar ahora a las compañeras? ya, chiquillas, la vez pasada, cuando estuvimos en el Canelo, la Ingrid fue a hablar con don Bernardo. ¿Hablaste tú, Ingrid, o con Con la...? los dos, con Ya. Yerko también. Ya, Yerko, que es como el jefecito, y don Bernardo, que es como nuestro jefecito también. Bueno, el mío, no de ustedes. La idea en el fondo para que vayan ustedes a regar, a regar y a mantener su espacio ahí en el Canelo. Entonces, ellos le pasaron una hoja a la Ingrid que tenían que inscribirse. Y la Ingrid, por supuesto, me dejó la hoja a mí para yo comunicarle esto mismo a los de la tarde y se pudieran inscribir. Entonces, ese día se inscribieron los de la tarde y yo dejé la hoja ya en el municipio. Y la niña que me la recibió me dijo que ella iba a incorporar los nombres de todas las de la mañana. Entonces ya esa hoja debiera estar en portería. Entonces ustedes pueden ir a regar sus huertos de lunes a viernes, eso sí. Sí. Sábado y domingo parece que eso está cerrado, no estoy segura. Sí, está cerrado. Y lo otro, profe, que también hay que dejar como ordenado, o no sé si hay algún lugar fijo para que, por ejemplo, nosotros podamos hacer uso de las herramientas, porque yo le expliqué, pero por ejemplo, si queremos picar, queremos hacer, me dijo, sí, hablen con la profesora, que dejen un lugar indicado para que don Bernardo y tengan cosas que nosotros digamos, somos del huerto, venimos a... Cuidado del huerto se llama, así le iba a poner a la hoja, cuidado de huerto. Entonces, para que nosotros podamos usar las herramientas que están ahí, si queremos hacer alguna mejora, regar, todo, entonces dejar un espacio fijo para que la que vayamos a cuidarlo, mantengamos ese orden de ir a buscarlo y a ir a dejarlo, porque como van a estar con nuestros nombres, se puede ir la familia, pero solamente somos nosotros las que estamos dentro del curso, son las que tenemos que firmar.
Sí, pues mira, las herramientas actualmente se guardan en un espacio cuando vayamos. Chao, Paola, cuídate, que estés Chao, bien. Pau, que estés bien. Natalia, Ajá, te habla cuando Lola. ¿Mm? Natalia, te habla Lola, de acá de la OTEC. Ah, Lola, ¿cómo estás? Sí, bien, mijita. Oye, el día sábado a veces nos viene Bernardo. Entonces, Ya. acá hay otra persona que viene los días sábados al cual le pueden pedir las herramientas que quedan en una bodega guardada. ¿Ya? Bien. Nosotros vamos a avisar. Y a los Ya. guardias tienen que darle el nombre de las personas que vengan. Tienen que avisar antes, eso tiene que quedar registrado. Sí, pues si lo registramos. Una Ya. niña, mira, es que no sé cómo se llama, pero una chica que Ya. Que está al trabaja frente como de en la la... primera oficina, ahí donde uno entra, está la oficina de Don Yerko, la siguiente, en el primer escritorio. Ella me recibió Ya, esa lista a mí. Ya, yo se la voy a pedir, ella es Yesenia, claro, ella tiene que ver Esa, con el panel. claro, entonces ¿Ya? ella me pidió la lista y iba a anotar a las personas de la mañana que no se habían alcanzado a anotar porque cuando nos llegó la hoja ya muchos se habían ido. Entonces ella ya tiene ese registro. Lo que sí fue que ella me dijo que podían accesar solo de lunes a viernes. Ya. Pero y el Entonces sábado, Ojalá que sería el fin de semana porque yo sí. creo que a muchos le acomoda más porque a mí El se me día complica el día de sábado. semana y aparte me queda súper lejos. Sí. Mira, Y me yo gusta voy a mejor la el fin de familia. semana. usted va a Claro. Natalia, preguntar. vamos a averiguar y yo le digo a ¿Ya? Bernardo que le avise, ¿ya? Ok. Ya, súper. Hoy muchas Y ahí nos Señorita manda Lola, un no mensaje. se vaya una consulta. ¿Pudo preguntar eso que iba a preguntar? ¿Ya se ¿Qué fue? cosa? No, ¿Qué está cosa? conectada y háblale nomás, Marchi. Ah, el tema del certificado y el tema también de los regalitos, igual dijo que ella lo iba a conversar. ¿Cómo le fue con eso? Bien, bien, todo bien, ¿ya? No le puedo decir más, pues, pero sorpresa. todo bien. Es Oh, sorpresa, bien. Ya, ¿ya? ya, gracias. Tranquila. Ya, mi niña, cuídense. Ya, gracias. Gracias. Chiquilla, yo creo que Chao, la Nati, certificación va a ser a chao. finales de agosto. Chao, gracias, Lolita. Yo creo que yo creo que la certificación va a ser como a finales de agosto. No, es lo que me dijo, es lo que yo tengo como entendido y es lo que está más o menos visto. No creo que a mediados de terminar el curso. Eh, no sé qué nos irá a llegar. Pues yo creo que a usted a lo mejor le llega algo, a la profe creo que no. No sé, no sé, chiquilla. Pero yo creo que así, yo creo que para usted a lo mejor va a haber una cosita, pues. Y yo creo que va a ser a finales de agosto, que más o menos igual se va a mejorar un poquito más el día, ya no va a ser tanto frío. Entonces yo creo que ahí sí o sí van a tener una certificación presencial en el jardín. Ay, Sí, qué por lindo. Rosana. A Con Rosana te vamos a avisar respecto con a eso, anticipación. ¿qué va a pasar con las que no hemos podido asistir presencial al Canelo? ¿Quién habla? Carla Carrasco. Carla, no tengo idea. No, yo creo que van a poder obtener su certificación igual, pues si usted ha asistido al curso, lo ha visto online, aunque sea un poquito fome Sí. online para el tema presencial, es que lo asumo, pero es que no puedo armar las dos clases, pues me es imposible. Sí, es un tema, pero igual es que por temas laborales de verdad que no he podido. De hecho, a veces me conecto un poquito tarde porque tengo pacientes entre el horario, que tampoco puedo bloquear las 3 horas. Entonces estoy No, como pues. entre que me conecto a veces y me desconecto. Y ahora como pasamos a fase 3 y atiendo todos los días. Entonces igual me complica, no tengo días libres en la semana. Por eso pregunto, pero igual me he estado conectando cuando puedo en vía remota. Sí, pues. Mira, con certeza no lo sé. Lo que yo me puedo comprometer es el día jueves, que es en no este jueves, sino el siguiente. Hoy día es jueves, o es martes, ando más perdida que el teniente. El jueves. Ah, cuando me levantaba a las 7 de la mañana, chiquilla, no dormió. No, ya, el otro jueves, yo lo que no pregunté en qué año estamos, así. Que sé que con la pandemia uno no se cambia ni de ropa, ya no sabía ni en qué año está. El otro jueves, yo me comprometo, Carla, a preguntar allá a don Bernardo, a las personas personalmente, a ver en el fondo cómo va el tema de la asistencia, como que al final cómo va a ser el tema de la certificación, si se va a entregar el certificado solo presencial, se va a mandar vía correo electrónico, todas esas cosas las puedo preguntar el próximo jueves. Porque yo Ya, tampoco genial. soy súper honesta.
O sea, es que Ya, eso como gracias. tema administrativo, entonces como que yo no lo veo directamente, pero lo voy a hablar con don Bernardo para ver en el fondo qué me dice él, po. Oka, gracias, te pasaste. Ya, súper. Ya, chiquilinas, terminamos. Nos vemos el martes con el riego. Y no, pues, Ingrid tenía algo que... Mira ya, que te veo ahí como haciendo gestos. No. Entonces, chiquillas, nos vemos el martes. El martes vamos a hacer un repaso de la clase de riego y ahí el jueves nos vemos presencial allá. Que estén muy bien, se cuidan, lo pasan bien y que tengan lindo fin de semana todas.